Bueno, y tras la marcha en Lima de miles de personas pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, el primer ministro de ese país, Alberto Tarol, aseguró que la presidenta no va a renunciar. Todo esto, insistimos, ante las protestas antigubernamentales que exigen su dimisión y que han dejado, además, recordemos, la trágica cifra de medio centenar de personas fallecidas desde que estallaron las movilizaciones en diciembre pasado. La señora presidenta no va a renunciar, no porque ella no quiera hacerlo, sino que porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance, declaró Otarola en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El presidente del Consejo dijo que dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno, y eso no va a ocurrir. Tras hacer un llamado a la ciudadanía a confiar en la democracia, en el Estado de Derecho y en su policía y Fuerzas Armadas, Otarola señaló que está en manos del Congreso la salida constitucional a la crisis en alusión al proyecto de ley para adelantar las elecciones a abril de 2024, una iniciativa que presentó el gobierno de Boluarte ante los reiterados reclamos ciudadanos. Vamos a conversar con la politóloga y académica Katy Segarra sobre lo que sigue sucediendo en Perú. Hemos conversado con usted, profesora, antes, le hemos citado en otras entrevistas precisamente porque se ha ido produciendo lo que usted mismo nos había adelantado, el debilitamiento incluso ahora en el Congreso del gobierno de Boluarte. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que sucede en estos momentos es que el Perú vive en un desgobierno, es decir, hay un mal diagnóstico que se está teniendo desde la presidencia del Consejo de Ministros y sin duda alguna desde la presidencia de Dina Boluarte. Tener una cifra de casi 50 personas fallecidas en poco más de 30, aproximadamente hasta 40 días de gobierno, es una cifra escalofriante y que muestra claramente la incapacidad de la presidenta Dina Boluarte para gobernar. Y es lo que había dicho al inicio de esa intervención. Hay desgobierno. Entonces es increíble qué es lo que menciona el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, y es así como sus ministros. En ningún momento ha habido un mea culpa de la fuerza indiscriminada que ha generado las Fuerzas Armadas y la policía contra la ciudadanía, que como menciono son casi Medio, casi claro. 50 personas que han fallecido, así como un policía fallecido. Entonces estamos en un escenario catastrófico que además pareciese que la crisis no va a terminar sino hasta la salida de la presidenta Boluarte. Bueno, grave lo que se está señalando, lo que usted menciona. Hay un desgobierno que pareciera que no va a terminar con la crisis hasta que efectivamente termine saliendo la presidenta Dina Boluarte. Usted nos adelantaba dos escenarios la última vez que conversamos y precisamente son los escenarios que tuve que empezar a citar en otras conversaciones durante esta semana porque es lo que se ha empezado a ver. Por un lado, usted nos decía, atención a lo que está pasando lejos, en regiones, en departamentos, en distritos distintos a Lima. La clase política está concentrada en lo que está pasando en Lima. Mientras Lima está tranquilo, la clase política no está reaccionando ante las legítimas demandas que pueden haber dentro de alguna de las personas que se movilizan, dentro de los cientos de personas que se movilizan. Yo digo algunos porque efectivamente se puede consensuar con la policía respecto de efectivamente personas más radicalizadas que pudieran estar interviniendo, pero está lleno de también otros ciudadanos y ciudadanas que se están movilizando, tienen legítimas demandas y quieren ser escuchados. Porque eso está sucediendo fuera de Lima, pero puede llegar. Y llegó. Efectivamente, hay protestas que sucedieron en Lima y hay otras convocadas para que sigan sucediendo. Eso por un lado. Y lo otro que usted nos señalaba era la falta de apoyo político que realmente tiene Dina Boluarte. Entonces hay un consenso por apoyarla, pero es un consenso muy frágil y que es lo que hemos visto estos días también, cuando se le ha interpelado al mismo Tarola en el Congreso, ¿no es cierto? Y ha empezado a perder apoyo del gobierno de Boluarte. ¿Cuáles son las razones por las que se ha llegado a ese escenario? Usted nos ha mencionado una, la falta de reconocimiento y un mea culpa respecto a lo que está pasando con las personas fallecidas. Pero ¿qué otros escenarios han provocado el debilitamiento y aumento de la crisis de la política peruana, pero el debilitamiento en particular del gobierno de Boluarte? Ok, yo creo que esto se remonta al origen, ¿no? Es decir,
sí hay un entendimiento por parte de una ciudadanía que mayoritariamente votó por Pedro Castillo, que se concentra en términos territoriales en el sur del Perú, que son aquellos espacios y regiones en donde se está acumulando las protestas. Y se ha entendido, una parte de la ciudadanía ha entendido de que la salida de Pedro Castillo ha significado un golpe final de una derecha y en todo caso de unos intereses económicos y políticos que desde el día uno han buscado la salida de Pedro Castillo. En ese sentido se ha enmarcado como la salida de Castillo como el que los perdedores en las elecciones han logrado alcanzar esa victoria, en el cual el Pedro Castillo no gana, a pesar de que sí ha ganado en las elecciones. Ahora, por otro lado, además de que es constitucional, de que si el presidente es removido de su cargo, asuma la vicepresidenta Boluarte, cuando se le ha preguntado, previo a estos conflictos que estamos teniendo respecto a si ella renunciaría si Pedro Castillo fuera sacado de su cargo, ella había mencionado que sí, que ella iba a renunciar. Está claro que no teníamos en mente esa situación en la cual Pedro Castillo iba a buscar un autogolpe de Estado. Ajá. Por otro lado, es que cuando ella ingresó a hacer un mensaje a la nación, teniendo en cuenta de que era la primera mujer presidenta, señaló de que ella iba a gobernar hasta el 2026. Es decir, iba a acabar con el periodo de gobierno que se establece en la Constitución. Entonces, ya desde ahí se ha entendido de que Dina Boluarte de alguna manera se está acomodando y está apoyando a estos grandes enemigos con los que he iniciado mi relato, ¿no? Esos enemigos que han buscado siempre la caída de Pedro Castillo. Ha habido además una respuesta política muy tardía por parte de Dina Boluarte, en el sentido de que posteriores a ya algunas importantes protestas, ella ha señalado que iba a pedir adelanto de elecciones. Sin embargo, esto parece que no ha sido suficiente, porque cuando se habló del adelanto de elecciones, se habló al 2024, un año que parece muy lejano en estos momentos, teniendo en cuenta esta gran convulsión social. Y por otro lado, se ha tenido desde el gobierno y desde el Congreso una mirada errónea, a mi parecer, respecto a estas marchas. Han señalado, por un lado, que las marchas se deben a que Pedro Castillo las asusa, que Evo Morales las asusa también, o que son marchas de personas con intereses ilegales, o que son... Politóloga, profesora, lo que pasa es que pareciera, por lo que usted nos relata, que la clase política peruana está acostumbrada a sortear las crisis y que el país siga avanzando. Extrañamente, y a diferencia de lo que pasa en muchos países, una crisis política así viene acompañada de una crisis económica, se hunde todo, digamos. En Perú no sucede eso. Entonces pareciera que la crisis política pudiera seguir y vamos con un sexto gobierno en una década, séptimo gobierno en una década, vamos saliendo, como que no hay una mirada respecto de que esta crisis política debiera haber concentrado las fuerzas para salir y no para que continúe un gobierno más gobernando el Perú. O sea, como que están en un momento que parece que culmine también. Es que realmente desde el 2016 nos hemos acostumbrado a normalizar que los gobiernos, especialmente de la presidencia y el poder legislativo, no duran 5 años como sí había estado durando desde el retorno de la democracia hasta la fecha que yo menciono. Entonces, claro, hay una cuestión un poco extraña que realmente te podría quizás responder mejor un economista, pero se entiende que la clase política y las crisis políticas y la economía de alguna manera han encontrado un equilibrio que pueden irse hacia dos caminos diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un Banco Central de Reserva que sí es una institución que es estable, claro, que tiene un presidente hace muchísimos años y que logra de alguna manera mantener este equilibrio fiscal. Y por otro lado, hay que reconocer de que el Perú es un país altamente informal, ¿de acuerdo? Entonces,
la ciudadanía busca cómo sobrevivir ante la crisis política a costas del Estado. Y esto en desmedro claramente de la representación política, que es fundamental, y en desmedro también de la democracia. Profesora. ¿No? Es decir, cada vez estamos interpretando de que los políticos no sirven para nada y que son intercambiables de manera muy rápida. Veníamos de esa conversación precisamente con el representante de IDEA para el Cono Sur, las tensiones y por qué se desvaloriza la democracia. Para cerrar, ¿cuál es el riesgo que tiene que advertir la clase política peruana? La élite peruana en su conjunto, en realidad. El riesgo es la caída de la democracia. El riesgo es la posibilidad de que ingrese por elección popular una persona autócrata, un líder o una lideresa autócrata, que ponga en riesgo la democracia que tanto nos ha costado y que además tenemos una democracia bastante joven, desde 2001, recién en el Perú. Entonces, puede entrar una persona que diga abiertamente, yo voy a cerrar el Parlamento, que diga abiertamente, yo voy a controlar, o voy a controlar el sistema de justicia, que también está desacreditado, o el sistema electoral, que han generado una campaña contra los mismos, y voy a concentrar el poder y voy a buscar que las políticas públicas sean eficientes. Ya no importa si es que estas son llevadas a cabo de manera transparente o sin corrupción. Voy a darles en todo caso soluciones factibles y entendibles y rápidas. Esto es lamentablemente algo que puede suceder en el Perú, ¿no? Porque recordemos cuán apoyado fue los líderes que cerraron constitucionalmente e inconstitucionalmente el Congreso de la República. Y cómo la institución del Parlamento es la institución con menos confianza a nivel comparado según el Latinobarómetro. Entonces yo creo que lo que no están teniendo en cuenta la élite política es que puede entrar un outsider que los borre del mapa político. Claro. Muchas gracias, politóloga y académica Katy Segarra, desde el Perú, conversando sobre la crisis política e institucional que vive ese país. Que esté muy bien. Un buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana.